Buenos días. Hoy voy a compartir una enseñanza que se llama Dios es juez. Lo tomé de una de las experiencias del rey Josafat y del reino de Judá, del cual era rey. Es tan importante poder nosotros aplicar las enseñanzas que Dios nos da a través de todo esto que sucedió, para que nosotros también en nuestra vida entendamos que Dios es el juez. Comenzando desde el capítulo 20, versículo 1, que vamos a ir hasta el 30, pero yo les voy a ir contando la historia. Josafat, el nombre del rey, significa Dios es juez. Muy lindo. Él fue el cuarto rey de Judá y su descendencia era de la tribu de Leví, que venía desde la casa de David. Entonces, en este capítulo, vienen a él a contarle que hay una amenaza de sus enemigos, que son 3 tribus, que son los amonitas, los moabitas y todos los que venían desde el monte de Seir. Van y le cuentan, y Josafat tiene temor que esto va a suceder. Y dice la palabra de Dios que él establece con una determinación a buscar de Dios para saber qué hacer. Y proclama para todo Judá, para todo el reino, ayuno. Los habitantes de todas las ciudades de Judá entonces llegan, hacen este ayuno y juntos, hombres, mujeres, niños, piden la ayuda a Jehová. Número 1, que hay una amenaza, hay una situación peligrosa de vida, y lo primero que él hace es que determina convocar a un ayuno, y todo el reino se une como familias para poder entonces ayunar y orar para pedir la ayuda de Dios. Después de esto, dice el relato, que el rey Josafat entonces va al templo, y allí es donde él con todos los que ha convocado se reúne, porque en el atrio, la parte exterior, que dicen que era un nuevo atrio, seguramente habían hecho una remodelación y ahí estaba la parte nueva, pero allí era siempre que cuando había una convocatoria de oración o para hablar con el pueblo, lo hacían allí en el templo, y él está al frente del atrio. Él se pone de pie y él le habla a todo el pueblo del reino de Judá que se han reunido ahí en la ciudad de Jerusalén. ¿Qué es importante aquí? Aquí es importante que entonces todo el pueblo se ha reunido en la presencia de Dios, para buscar de Dios, para pedirle la ayuda de Dios, entendiendo esa necesidad. Sigue algo muy importante, y es que Josafat comienza a hacer un relato, y él trae a memoria, en esta oración que hacen hacia Dios de pedirle ayuda, él trae a memoria que hay un pacto que Dios ha establecido, y sobre ese pacto es que ellos están pidiendo esta ayuda, sabiendo que Dios va a responder. Esto es tan importante porque todo lo que hacemos en nuestra vida hacia nuestra relación con Dios tiene que estar fundamentado en la seguridad de ese pacto que Dios ha hecho con nosotros. Qué tan importante es esto. Y él comienza, entonces se pone de pie, y él comienza a reconocer todos estos atributos de Dios. Se refiere a él como el Dios del cielo, el Dios de sus padres, el que gobierna las naciones, hablando de su autoridad. Es tal tu fuerza y poder que nadie te puede resistir, hablando de su poder, hablando de su dominio, hablando que Él es el único Dios. Entonces, reconoce también sus acciones, y tengan esto que Él está diciendo aquí en cuenta, porque dice, expulsó a los habitantes de la tierra a los ojos de Israel, como testimonio a Israel.
muchas acciones que Dios hizo para demostrar su autoridad, su poder, su dominio. Y entregó para siempre esta tierra a los descendientes de Israel. Le está recordando Josafat: Padre, tú has hecho con nosotros esta promesa. Tú nos has dado esta heredad. Y justamente esta heredad es la que los enemigos quieren entrar y quitarnos. Quieren robarnos lo que tú nos has dado. Pero esto tú lo has establecido. Aquí quiero hacer una pausa y recordar que cuando ellos estaban reunidos en el templo, pues no quiere decir hoy en día, en el nuevo pacto, que si únicamente vamos al lugar de congregación es donde Dios nos oye. En aquel entonces así era que había establecido Dios su pacto. Como hoy en día vivimos bajo el nuevo y mejor pacto a través de Jesucristo, ya dentro de nosotros está, de cada uno que nacemos de nuevo, está la presencia del Espíritu de Dios. Y recordando las porciones, hay muchas, pero recordando las porciones de 1 Corintios en 3, 16 y 17, y también en donde dice en el capítulo 6, 16, dice: ¿no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Entonces esto es muy importante para que entendamos que aunque Josafat y el pueblo de Judá se reunió físicamente en ese lugar, y aunque nosotros también nos podemos reunir físicamente en un lugar, es importante entender que Él mora en nosotros. ¿Por qué? Porque si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá, dice. Y que porque el templo de Dios son ustedes y santo es. Entonces tú y yo somos ese templo de Dios, y por eso nosotros también, basados en el nuevo pacto, podemos acudir a Dios para pedirle su ayuda. Porque ustedes son el templo de Dios, del Dios viviente. Como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, establezcamos esto también para nosotros en esto que estamos leyendo y aprendiendo de la enseñanza que Dios nos quiere dar. Nosotros siempre podemos acudir a Él basado en ese pacto que tenemos con Él a través de Jesucristo. Bueno, entonces Josafat establece este hecho que Dios había consumado y había dado a Israel, que les había entregado esta heredad. Y reconoce también Josafat reconoce las acciones de Israel, que Israel dice: habitaron aquí en esta tierra, en esta heredad que tú nos has dado, construyeron un santuario en tu honor y declararon: cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada, la peste o el hambre, si nos congregamos ante ti en este templo donde tú habitas y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, la promesa es: tú nos escucharás y nos salvarás. Nos darás esa liberación. Nosotros también podemos decir lo mismo, porque Él es el que vive en nosotros. Somos el templo del Dios viviente, de su Espíritu Santo. Y cuando reclamamos las promesas de Él que están en su pacto, su palabra, allí es donde está todo lo que Él nos ha prometido. Podemos reclamar esa herencia que Él nos ha dado en Él. Y sabemos que cuando pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye y Él nos dará lo que pedimos. Entonces, esta es la primera promesa a la cual se está refiriendo Josafat. Y que en el templo responderá a la oración. Y nosotros podemos decir: y en nosotros, basándonos en el pacto de Dios y sus promesas, sabemos que nos oye y Él nos responderá, porque nosotros somos el templo de Dios. Él trae a la memoria también la fidelidad de Dios. Fíjense que estos tres que están viniendo como enemigos contra ellos, amenazando arrebatar esa tierra donde están viviendo, Él hace memoria y dice: cuando sacaste a Israel de Egipto, tú no le permitiste a Egipto que invadiera. ¿A quiénes?
a los amonitas, a los moabitas, ni a los del monte de Seir. Y fíjense que estos son los tres que son ahora enemigos y que quieren venir contra ellos. Mira cómo ahora nos pagan ellos, viniendo a arrojarnos de nuestra posesión, que tú nos diste como herencia. O sea, qué contradicción. Pero le recuerda a Josafat. Entonces, lo segundo, en cuanto a la promesa que Dios ha hecho, nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos y no sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Entonces él cuenta todo lo que Dios ha hecho, su fidelidad se lo trae a memoria, pero también reconoce que en su condición humana, Josafat y el reino de Judá, sus habitantes, son incapaces de ir en contra de estas tres tribus que le quieren quitar su heredad. Le está pidiendo a Dios que mantenga su promesa de la herencia que les ha dado. Le está pidiendo que demuestre su poder y su autoridad del dominio que Él tiene. Y no los juzgará. Lo que están ahora haciendo es lo que está diciendo Josafat. No los vas a juzgar. Tuviste misericordia con ellos y ahora ellos vienen a hacer algo que va contra tu ley y contra lo que tú has establecido en tu pacto. No los vas a juzgar. Y comienzan las estrategias de batalla. Miren qué importantes son estas estrategias. El Espíritu del Señor viene sobre el profeta que se llama Jaasiel. Y Jaasiel significa que ve a Dios o es mirado por Dios. Él también es levita de los hijos de Asaf. Él es profeta y Asaf fue profeta también, fue director del coro en el reinado de David. Y así dice el Señor a través del profeta Jaasiel: no tengan miedo. Primera estrategia de batalla: no tengan miedo. Segunda, ni se acobarden cuando vean ese gran ejército. No está negando que ellos están ahí, no están negando que es un gran ejército, que es peligroso, sino que les está diciendo ni se vayan a acobardar. O sea, ni tengan temor, ni se vayan a acobardar. Y la promesa es: porque la batalla es mía, dice el Señor. ¡Qué lindo! La batalla es mía. Tantas veces que nosotros, por ver las circunstancias naturales, se nos olvida que las circunstancias naturales nunca pueden estar por encima de las promesas de Dios. Aunque lo de Dios no se vea, su palabra es para siempre verdadera y es amén. Y como dice Josafat al comienzo: nadie puede venir contra ti, oh Dios. Nadie. No tengan miedo ni se acobarden, la batalla no es suya sino mía, dice el Señor. Y les comienza a explicar entonces cuál es la estrategia. Pero para mí la estrategia comienza desde estos 3 puntos que dice: no tengan miedo, no se acobarden, recuerden que esa batalla no es de ustedes sino que es mía, yo soy el vencedor, está en mis manos y yo me encargo. Y como siempre sabemos que Dios, para el hombre, sus estrategias son tan absurdas. Sin embargo, para Dios tienen un poder espiritual que es lo que vence a lo natural. Dice: mañana cuando ellos suban por la cuesta, o sea, está diciendo que ahí están los enemigos y que ellos van a subir hacia Judá. Ustedes saldrán contra ellos. Pero ¿cómo así? Si nos acaba de decir que la batalla no es de nosotros, sino que es de Él, ¿cómo es que Dios nos está mandando a ir contra ellos? Esperen y verán. Ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Desierto. Desierto es un concepto para Dios muy importante, porque es allí donde hay pruebas, pero donde hay victorias. Es allí donde Dios habla a nuestro corazón y donde recibimos la revelación de quién es Él. Y el nombre Jeruel, como
todo lo de Dios tiene un significado espiritual, es fundado por Dios. Ese desierto en Judá es fundado por Dios, o sea, es puesto ahí con un propósito. Entonces la estrategia es que mañana, cuando ellos suban por la cuesta, ustedes van a salir contra ellos, se los van a encontrar allí en ese desierto, pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. A ver, Señor, ¿cómo así? No vamos a tener que intervenir, entonces ¿para qué estamos yendo? Diría yo que se harían la pregunta, por lo menos yo me lo hubiera hecho. Ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Entonces, ¿para qué nos llevas allá? ¿Qué vamos a hacer? Sería una pregunta lógica, ¿no? Simplemente, y oigan lo que dice, quédense quietos en sus puestos, o sea, posiciónense donde yo les estoy diciendo, quédense quietos para que vean la salvación que el Señor les dará, para que vean no lo que ustedes van a hacer porque intervienen, sino lo que el Señor les va a dar de la salvación. Tremendo, ¿no? Que está mandando al ejército de Judá a que suba, que los vean, que se encuentren ahí con ellos, pero les está diciendo que se queden quietos. Que tomen su posición, que se queden quietos y miren, observen, sean testigos de lo que Dios va a hacer. Y vuelve y les dice, no tengan miedo, ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Nuevamente, todo el tiempo tan lindo, el Señor conociendo nuestra condición humana, débil, que tambaleamos, que dudamos, y siempre está diciendo, pero yo estaré con ustedes, no teman, no se atemoricen, no se debiliten, no miren las circunstancias naturales, solo oigan lo que yo les estoy diciendo y crean. Entonces comienza la batalla del Señor. Recuerden que él había dicho que era él la batalla y no de ellos. Y en esa batalla, después de que les ha dicho qué deben hacer al día siguiente, Josafat y todos los habitantes de Judá, allí en Jerusalén, se postran para prepararse para salir, postran su rostro en tierra y adoran. Y luego los levitas, que son los hijos de los sacerdotes, es la tribu de los sacerdotes, se ponen de pie para alabar al Señor, pero no solo una alabanza, digamos, un poco normal, sino que dice a voz de cuello. ¿Se imaginan ustedes que todo el mundo tendría que haberlos oído a voz de cuello la alabanza, los que adoraban, los que alababan? Y entonces se postran. Fíjense que estoy diciendo que esta es parte de la batalla del Señor. Esa adoración que hace la máxima autoridad, que es el rey. Esa alabanza que los sacerdotes llevan a todo el pueblo de ese reino de Judá, para que ellos también puedan entonces alabar a voz de cuello. No es cualquier alabanza. Y salen a la batalla. Al día siguiente madrugan, se van al desierto de Tecoa, y ese nombre significa dar alarma, sonar la trompeta, y se van allá a Tecoa, y mientras iban avanzando, oigan esta parte tan importante, recuerden, han ayunado, le han pedido a Dios, le han recordado lo que es su pacto con ellos. Han dicho que tienen temor. Dios les ha dicho que ni tengan temor, ni se acobarden, ni vayan a echarse para atrás, no se debiliten, porque Él está con ellos. Y les dice, no van a intervenir en la batalla, porque la batalla no es de ustedes, es mía, pero sí van a subir, se van a encontrar con el enemigo, y van a poder entonces posicionarse en fe, y posicionarse ahí, quedándose quietos, para que no vayan a perder de vista lo que yo voy a hacer, porque la batalla es mía. Josafat consulta con el pueblo entonces llegan a Tecoa,
Y está Josafat diciéndoles, mientras están ahí detenidos, donde Dios les había dicho, habitantes de Judá y Jerusalén, escúchenme. Y dice, confíen en el Señor. Confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Esa porción que hemos oído mencionar muchas veces, confíen en los profetas, en lo que han dicho los profetas y tendrán éxito, pues se están refiriendo a esta palabra que el profeta les dio y están diciendo no solo confíen en el Señor, sino también la palabra que Dios dio a través de este profeta. Y Josafat consulta con el pueblo, designa a los que van a ir al frente del ejército. Al frente del ejército. No va a ser el ejército que se va a parar ahí de primera fila, sino que los que van a ir al frente del ejército, ¿para qué? Para cantar, para alabar el esplendor de su santidad con el cántico que diga, den gracias al Señor. Su gran amor perdura para siempre. Y esto que dice Josafat, y la palabra de Dios dice que apenas empezaron a entonar esta alabanza, este cántico, el Señor puso emboscadas. ¿Cómo así? Estaban ahí todos de pie, no entendían cómo el Señor iba a hacerlo. Pero cuando ellos empezaron a entonar ahí en ese lugar donde Dios les había dicho que se posicionaran, que estuvieran quietos para que vieran, apenas empezaron a alabar a Dios y a exaltar su nombre y cantar sus atributos y dar gracias a Él, el Señor causó las emboscadas. ¿Qué pasó? Que los amonitas y los moabitas se unieron y derrotaron a todos los del monte de Seir. Y después de eso hubo tal confusión entre ellos que los moabitas mataron y los amonitas se mataron entre sí y todos fueron derrotados en esa gran emboscada del Señor. ¿Intervino Judá? Pues físicamente no. Pero ¿cómo intervinieron? Adorando a Dios, proclamando sus maravillas, cantando alabanzas hacia Él. Y Dios fue el que puso la emboscada, y este ejército no fue un ejército natural como nosotros conocemos, fue un ejército de adoradores. Recuerden, todos ellos iban delante del ejército de Judá. Así fue como Josafat los ubicó, los posicionó. Y esa adoración de nuestro corazón, esa gratitud hacia Dios, esta alabanza que debemos estar cantando todo el tiempo, declarando, eso fue lo que causó la victoria de la emboscada del Señor. ¿Por qué? Fíjense que mientras ellos estaban cantando y Dios hizo esta emboscada, ellos parece que ni se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque cuando los hombres de Judá llegaron a la torre de ese desierto para ver el gran ejército enemigo, ni siquiera habían llegado allí, ni siquiera habían tenido la oportunidad, diría yo, de perder la fe, de atemorizarse más, sino que comenzaron con su adoración y alabanza, y cuando ya llegaron a la torre, ¡oh! ¿Qué fue lo que vieron? Solo cadáveres que yacían por toda la tierra. Todos eran cadáveres y ninguno había escapado con vida. Dios les da la bendición de poder tomar el botín de muchas riquezas. Eran tantas las riquezas y la ropa, lo que había allí, que se demoraron 3 días en recoger todo. Y al 4.º día, ellos entonces se congregan en el valle de Beracá, que significa alabar al Señor, y se congregan allí para dar bendición y alabanza, y todos los de Judá, todos ahí en Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresan a Jerusalén llenos de gozo y dándole gracias al Señor, porque el Señor los había liberado de sus enemigos. Cumplimiento del pacto. ¿Cuál es la enseñanza entonces para concluir aquí? ¿Qué es lo que esto nos enseña a nosotros? Inclusive dice al final que cuando las otras naciones oyeron de lo que Dios había hecho, entró el temor de Dios en ellos.
Imagínense que Dios había peleado, que no habían sido Josafat y su ejército, sino que Dios lo había hecho. El temor de Dios entró en ellos. Y el resto del reinado de Josafat, pues fue de paz, dice la palabra de Dios, de tranquilidad y de paz. ¿Cuál es mi conclusión con esto? La batalla es del Señor. Dilo conmigo. La batalla es del Señor. Otra vez. La batalla es del Señor. Y ahora ponlo en primera persona. Mi batalla es del Señor. Dilo otra vez. Mi batalla es del Señor. Y recuerda, Dios había hecho un pacto con ellos. A través del profeta les da la promesa. Les da las instrucciones de guerra para esta batalla. Les dice qué hacer, dónde ir, y les sigue prometiendo, estaré con ustedes, estaré con ustedes. Ellos se postran en adoración, ellos alaban, ellos le creen a Dios. Sin embargo, Josafat vuelve y les dice, crean en el Señor, crean en los profetas y tendrán victoria y tendrán éxito, confíen. Canten el cántico, adoren al Señor, proclamen sus maravillas, no miren las circunstancias naturales, que para Dios no hay nada imposible. Él sabe por lo que tú estás viviendo, Él sabe por lo que yo estoy viviendo, Él sabe nuestras necesidades. Y no te quedes mirando y llorando acerca de tus necesidades. Fíjense que Josafat sí le dijo al Señor, esta es la promesa que tú has hecho, esta es la situación, tenemos temor, pero ya, cuando oyó la palabra del Señor de la promesa, que nosotros la tenemos en su palabra, es solo ir a su palabra y meditar en su palabra. Inmediatamente adoraron y alabaron y creyeron en la palabra del profeta. Y cumplieron con la estrategia que Dios les había dado. Mandaron a los de los de alabanza, los que estaban alabando y cantando los cánticos de adoración del Señor, adelante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Amado, tú eres un adorador. Somos los del pueblo de Judá. Somos los que adoramos. Somos los que entendemos quién es nuestro Dios. Y levanta los ojos, como dice el Señor, hacia mí, para que ustedes vean la condición natural de la cual yo me encargo, porque la batalla no es tuya, la batalla es mía. Y miren y vean lo que yo haré en la salvación que les he prometido, en la liberación que les he prometido, en la sanidad que les he prometido, en esa restauración de relación que les he prometido, en todo lo que les he prometido. Allí estoy yo, pero primero alábame a mí, dame gracias a mí, cántame cánticos a mí, para que también todos los demás oigan de mí, no solo las naciones, sino tu familia, tus vecinos, todos los que te conozcan a ti, sepan que yo soy el Dios que trae salvación, que soy fiel, que los amo y que yo cumplo mi promesa. Y en tus dificultades, sé tú el soldado de ese ejército de alabanza, de esos adoradores que tienen su ejército de Dios. Posiciónate en la palabra de Dios, quédate quieto oyendo su palabra, no des lugar en tu mente y en tus pensamientos a la angustia y al temor. Que la actitud de tu corazón sea que este ejército, que un ejército debería marchar, ¿cierto? Sin embargo, este ejército de Dios lo que estaba haciendo era que él no estaba marchando para la batalla, porque ya Dios les había dicho que no iban a intervenir. Ellos estaban para asegurarse de poder ver las maravillas en la ayuda que Dios iba a hacer en medio de toda su necesidad. Cumplimiento de la promesa de Dios, cumplimiento de su palabra. Él siempre cumple su palabra. Entonces, nunca dejemos de ayunar, de interceder, de adorar, de alabar, para ver la liberación que hace el Señor en nuestras vidas, para que nosotros podamos experimentar. Y no le pongamos tiempo a eso, porque también nuestra fe se debilita porque le ponemos un tiempo, que en una semana, que en un día, que en un mes. No. Confía en el Señor. Confía en las promesas que Dios ha hecho. Confía en las palabras de los profetas para que tengas éxito y victoria en tu vida, porque Dios es juez. Él se encarga de nuestras necesidades. Oremos juntos. Señor, yo creo en tu palabra,
Yo creo en tus promesas. Y hoy no solo decido, sino que determino, porque la decisión de mi corazón le pondré acciones de determinación. Y mis acciones serán mirar tu palabra, mirar tus promesas, creer en tu pacto en mi vida y en la vida de mi familia. Yo determino adorar, alabar, cantar cánticos de exaltación de tus atributos, de quién eres tú en mi vida y en nuestra vida, para ver con mis ojos las condiciones naturales que tú cambiarás. Declaro que la batalla no es mía, sino tuya. Declaro que yo te obedezco, que yo me posiciono en fe en tu palabra, que me quedo quieto, solo adorándote, alabándote, ayunando, intercediendo. Y cuando tú intervengas, yo veré la gloria tuya y la bendición de tu fidelidad conmigo. Señor, sé tú, sigue siendo tú, ese justo juez que eres para nosotros, trayendo en cumplimiento lo que tú nos has prometido con tu pacto. Creo en ti, Señor, no temo, no desmayo, no tengo miedo, no me voy a acobardar y declaro, la batalla no es mía, sino tuya, en el nombre de Jesús.